Me siento muy contento, de verdad, de poder compartir con ustedes en esta hermosa mañana una iglesia muy especial como es la iglesia de Elizabeth. Me sentí lleno de gozo al saber que íbamos a tener este convivio tan especial con ustedes. Así que hermano pastor, gracias por ese esfuerzo. Yo sé que es un esfuerzo mover a la iglesia, pero va a ser de gran bendición para nosotros. Quiero que abran sus Biblias en la carta a los Romanos. Hoy nos mueve un lema, un tema. ¿Qué dice en la pizarra? ¿En el proyector? Viviendo en santidad. Vamos a leer en Romanos capítulo 6. El apóstol Pablo, hermanos, hablando a los hermanos, a la iglesia de Dios en Roma, en este capítulo 6. Vamos a leer del 15 en adelante. Yo leo y ustedes me siguen con su vista. ¿Lo tienen? ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien os obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Verso 20. Porque cuando erais esclavos del pecado, oiga bien, erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto tenéis de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido liberados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Qué palabra, hermanos, del apóstol Pablo? Viviendo en santidad. Dice el verso, sin santidad nadie verá al Señor. Porque Dios es 3 veces santo, 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 santo. ¿Podemos nosotros, hermanos, ser santos? Pocos amenes hoy. ¿Podemos ser santos? ¿Usted sabe qué quiere decir la palabra santo? Separados, apartados del mal. Todos estos versos que hemos leído, Pablo nos ha mencionado la vida anterior y nos ha mencionado la vida ya en Cristo. Cuando ustedes estaban, dice, en la vida sin Cristo, sus miembros los usaban ¿para qué, hermanos? Como instrumentos para la iniquidad, para la inmundicia. Y eran unos esclavos fieles. ¿Cuántos de los que estamos aquí, hermanos, después de un duro trabajo, llegábamos a la casa, nos bañábamos, nos preparábamos y nos íbamos para cierto lugar, fiesta, lo que sea, y no había cansancio? ¿Hay alguno de esos aquí, hermanos? Yo puedo levantar la mano.
en mi tiempo de juventud. Y éramos unos fieles a esas cosas. Ahora dice Pablo, ¿qué fruto sacaron ustedes de eso? Hoy nos avergonzamos. Si usted hace un recuento de su vida pasada, ¿no es cierto que nos avergüenza? ¿O no, hermanos? O todavía, ¿verdad? El pie como que se va por ahí. Bueno, vamos a ver eso en el transcurso del tema, que, hermanos, ya se me está yendo el tiempo. El tiempo, hermanos, es uno de los enemigos más grandes que tenemos nosotros. De acuerdo a la iglesia tradicional, solo unos pocos llegan a ser santos. ¿Sabía eso usted? Según la opinión popular, solo unos pocos religiosos llegan a la santidad. Y esto quiere decir excelencia moral y espiritual, que se les reconoce después de muertos. Usted sabe a qué nos referimos, ¿verdad? Después que estas personas han muerto, hay una tradición ahí que los hacen santos. Esa es una tradición, cuidado, y nosotros caemos por ahí. No, hermanos, ya dijimos que el ser santo es ser separado, o sea, apartarnos de las cosas del mal. Para que cada uno de nosotros en esta mañana podamos entender la importancia de la santificación en Cristo Jesús, es necesario primero saber que Dios nos ha salvado de la pena ¿de qué? De muerte. De muerte. Por ahí vamos a empezar. Vamos a reconocer eso, que Dios nos ha librado de la pena del pecado. Dios nos salvó del poder del pecado que ejercía en nosotros. Perdonó nuestros pecados y todo gracias ¿a qué, hermanos? A la muerte de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Por ahí vamos a empezar para reconocer que nosotros sí podemos vivir en santidad, porque no es con su fuerza, sino por lo que Dios ha hecho. Y vamos a hacernos unas preguntas de acuerdo a la lectura que hemos tenido en la palabra de Dios, o de acuerdo a Romanos capítulo 6. Y va la primera. ¿Cómo debo vivir la vida cristiana? ¿Nos hemos preguntado eso nosotros algún día? Pienso que debe ser todos los días. ¿Cómo debo vivir mi vida cristiana? ¿Cómo puedo vencer y tener dominio sobre el pecado? Preguntémonos eso. ¿Cómo puedo vencer y tener dominio sobre el pecado? Porque el pecado, hermanos, es el que no nos hace ser santos. Otra pregunta. ¿Cómo puedo vivir una vida consagrada al servicio del Señor Jesucristo? ¿Cómo puedo ser libre de la esclavitud del pecado? Y la última, ¿qué tengo que hacer para vivir una vida que agrade a Dios? Como que son muchas preguntas, ¿no? Pero es parte del tema. ¿Cómo vivir en santidad? Porque pareciera, hermanos, que este tema como que mucha gente lo encuentra lejos. Imagínense que usted va por la calle y alguien le pregunta a usted, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué le contestaría usted? Tiene que creer en Jesús primero, ¿verdad? ¿Con qué hechos claros usted le presentaría esa respuesta? Pues tiene que ser clara. Los cristianos debemos de ser claros. Jesús dijo que tú sí seas sí y tú no. O sea, no andar con una gran vuelta, no llegar a y que la gente se maree. No. Léame, alguien que me lea Hechos 16, 30 y 31, porque vamos a hablar con palabras claras y vamos a ver qué es lo que encontramos acá. Hechos
Hechos 16, 30 y 31 dice, y sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Ahí está. ¿Quién era ese? ¿Quién conoce la historia? Todos, ¿verdad? El carcelero. Acuérdense que estaban presos, ¿verdad? ¿Quiénes eran? Pablo y Silas. Y estaban en lo más profundo de las cárceles, como de esos convictos, ¿verdad? Que están allá, lo último que nadie los puede sacar. Según el gobernador, esos hombres iban a secar ahí. Pero Dios, en sus planes, dice que tus pensamientos no son mis pensamientos, que así como el cielo está de distante de la tierra, así son los pensamientos de Dios. Y Dios envió a su Espíritu Santo, hermanos, y hubo un terremoto. ¿Es ahí el terremoto o es con Pedro? Es ahí, ¿verdad? Okay, ayúdenme, hermanos, porque no quiero que se me vayan para otro lado ustedes. Y, hermanos, se abrieron las cárceles y este hombre se quería matar, pero al ver que todos estaban ahí, dice que pidió luz para entrar. Porque acuérdense que ellos estaban adentro. Y dice, aquí estamos, no te hagas nada, no te hagas mal, porque se iba a meter la espada, ¿no? Y ahí lo tocó el Señor y dijo, señores, ¿qué debo de hacer? Aquí el Señor me ha hablado. Y dice, bueno, haz esto. Y serás salvo tú y tu casa. ¿Por qué él y la casa? Porque por él iba a empezar. ¿No es cierto? Me acuerdo que el Evangelio llegó a mi casa, a mi familia, por una tía. Yo tenía 7 años quizás, o menos. Y por ahí llegó. Y creció. Hoy somos muchos por una persona que creyó al Evangelio. Y así fue. El hombre creyó y toda su casa, hermanos, llegó. Muy bien. Entonces, estamos hablando de vivir en santidad. Si un creyente, esto sí está bueno, hermano, si un creyente nuevo en la fe nos preguntara esta pregunta, ¿qué le diríamos nosotros que ya tenemos mucho tiempo en el camino del Evangelio? ¿Qué tengo que hacer para vivir la vida cristiana? Porque cuando uno llega al Evangelio, pues pregunta, ¿qué debo de hacer? Imagino que este carcelero preguntó, ¿y ahora qué tengo que hacer? Y empezaron a instruirlo, tienes que hacer esto. Entonces, si un cristiano nuevo nos pregunta, ¿qué debo de hacer para tener una vida cristiana? ¿O qué tengo que hacer para andar en novedad de vida? ¿Cuántos de nosotros andamos en una novedad de vida? Amén. ¿Amén? Pues ya estamos medios apagados, porque los años han pasado y pues ya Cristo me salvó, ¿no? Y estamos, no, hermanos, esa alegría debe estar siempre. ¿O se apaga por tiempos? No, hermanos, debe de existir. Su rostro siempre tiene que reflejar a Cristo. Que vean en su trabajo y en cualquier lugar donde usted ande, que usted anda alegre, que anda en una novedad de vida, como cuando al enfermo de cáncer le dicen, hermano, Señor, usted ya no tiene nada. ¿Qué siente esa persona? Que ha vuelto a nacer. Y nosotros estamos como muertos. Y Cristo nos dio vida. Entonces, eso tiene que decirle usted que tiene 15, 10, 20, no sé cuántos años, a un hermano nuevo, si le llegara a preguntar, ¿no? Entonces, todas estas respuestas, hermanos, las encontramos en la palabra de Dios y de acuerdo a lo que estamos viendo en Romanos. Pero aquí hay un problema y ojalá no pase en nosotros, en la iglesia de Dios. El problema es que muchas veces los cristianos buscamos formas aparte de las que ya están en la Biblia para llevar nuestra vida cristiana, ¿no es cierto? A la escritura le damos una vueltecita y la volteamos por acá y la ponemos por acá y caminamos por ahí y muchas veces dejamos. Así pasa, hermanos, con muchos
Ese es el problema, ¿verdad? Que hoy en día hay muchas personas que se llaman cristianos, pero no entienden el principio de Dios. Y el principio de Dios es ser santo porque yo soy santo. Ese es el principio que debemos de buscar todos los cristianos. Ser santo. Pero esto es lo que pasa, ¿no? En vez de seguir el principio de Dios, ellos, hermanos, y yo no sé quiénes son ellos, quizás podemos entrar nosotros, buscan formas. Y no quisiera, hermanos, verlo o tomar esta parte como, como le digo, como atacando a la iglesia tradicional, sino poniéndola como un ejemplo para que nosotros no vayamos a caer en situaciones. Por ejemplo, estas personas intentan técnicas de autoperfeccionamiento, de autodisciplina. Ellos intentan con confesión de pecados. Eso es bueno, confesar los pecados, porque así dice la palabra, ¿no? Y de acuerdo a 1 de Juan 1, 8 y 10. Alguien de este lado que me lo lea ahora, por favor, para que no se me entullan los dedos de ustedes, ¿no? 1 de Juan 1, 8 al 10. Dice así: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Gracias. El apóstol Juan es bien claro y dice: ¿alguien puede levantar la mano aquí que no haya pecado alguna vez? Somos pecadores. ¿De qué nos jactamos? Entonces es necesario confesar los pecados. Pero estos hermanos o estas personas que caen en una ¿cómo? En una rutina. Y eso Dios no lo quiere. Es en una religiosidad. Dios no quiere religiosidad. Dice que Él anda buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Se va a equivocar usted, hermano. Mucho cristiano no llega o no quiere llegar a la iglesia porque no le quiere fallar a Dios. ¿Es cierto? Todos, hermanos, antes de llegar al evangelio, ese era el miedo de llegar. El mío era ese. Yo era muy impulsivo y de 2 palabras yo reventaba y arreglaba el problema. Pero me dijo el pastor: no se me olvida. Y yo lo menciono aquí porque yo creo que caemos todos en eso. ¿Y cuándo usted va a ser perfecto? Me dijo, para que llegue a la iglesia. ¿Cuándo usted no va a decir una mala... ¿cuándo va a dejar de decir malas palabras? Y entonces usted va a llegar a la iglesia. Nunca, me dijo. Lléguese tal como está y el Señor le va a ayudar. Porque a veces queremos hacer las cosas con mi fuerza, como están haciendo esta gente. Sigamos leyendo, o sigo leyendo acá. Dice: pero la confesión no parece impedir el pecar. O sea, usted puede confesar como lo hacen ellos, y quizás el pecado sigue, y caen en un vicio o en un ciclo de pecar y confesar. Pecar y confesar. Y eso va todo el tiempo. Y no hay, hermanos, no hay un alivio, un aliento sin ser capaces de abandonar los pecados. Y el detalle está no solamente en confesar, sino en abandonar. ¿Qué es abandonar? Dejar. ¿Qué ha abandonado usted? La vida pasada. Gracias. Los discípulos dicen: Señor, lo hemos dejado, ¿qué? Todo. ¿Por qué?
Por seguir. ¿Ha dejado todo usted, hermano? ¿Hermana? ¿O hay algo que arrastra o arrastramos todavía? Y suenan las cadenas, ¿no? Cuando corremos. Y el problema es que esas cadenas cuando suenan, no solamente las oye usted, sino que las oye su vecino. Son grandes y son ruidosas, hermano. Es porque Cristo todavía no ha cortado todas esas cosas. O usted no ha abandonado eso todavía. Entonces, si hay esa situación, entonces no podemos estar en santidad, porque no hemos abandonado todo eso. Entonces la vida sigue siendo una rutina y la misma historia de siempre, la derrota. Cristianos derrotados. Se confiesan hoy y se alivian por un ratito cuando la persona o el pastor, porque puede ser hasta con nosotros, los pastores, y la gente se siente bien. Ay, hermano, yo quiero que ore por mí, por esto y por lo otro. Ok, hermano, vamos a orar. Unjan. Y se unge la persona y se siente bien. Pero después es tentado y vuelve otra vez. Y de esa manera no hay santidad. Y de esa manera no vamos a poder ver a Dios. Y usted sabe qué problema más grande va a ser no poder ver a Dios. Nos vamos a quedar. Y ya se sabe para qué nos quedamos. Yo no me quiero quedar, yo me aflijo. Cuando yo empecé a estudiar este tema de la santidad, yo estaba preocupado. A mí me preocupa, no sé cuánto, levanten la mano los predicadores, quiero verlos. Qué bendición, hermano. Cuando los predicadores vemos el programa, que tenemos 2, 3 predicaciones. Elizabeth, no sé cada cuánto predican, porque ustedes son muchos. Una cada 3 veces. Ay. Aquí nos toca hasta 4 veces en el mes. Porque somos muy poquitos. Yo me aflijo. Cuando yo estaba pensando en este convivio, yo le pedí al Señor, y la gloria sea para Él, que me diera algo, ¿no? Para presentar esta mañana. Y ahí, y de repente me dijo, bueno, tienes que ser santo, si no, no me vas a ver a mí. No vayan a estar pensando, ¿verdad? Que el Señor me dijo, y el hermano monje, no, cuidado, no vayan a pensar eso. Hermanos, estas personas caen en lo que dice el apóstol Pablo. Quiero que un hermano de Queens, porque solo de Elizabeth me han contestado hoy, me lea Romanos 7, 14 al 18. Hermano. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Gracias, hermano. Mucha gente ocupa estos versos como base, ¿no? Para caer y seguir en esa rutina. Pablo no está hablando de eso. Pablo está hablando de una naturaleza que hay en nosotros. Yo dije la mano, dije levante la mano quien no ha pecado, nadie la levantó. Porque con un pensamiento, con una mirada, con hechos a veces, sus pies quizás han caminado a lugares que no son correctos, o han hecho cosas que no son correctas. Pecamos. Entonces, pero usted no quiere hacer eso, pero hay algo. Entonces Pablo está hablando de, pero otros hermanos se van al extremo y están ahí, nadando en él. No, pues mire lo que dice Pablo, hermanos, Pablo no está hablando de eso. Hay que abandonar el pecado. Y para eso, hermanos,
El capítulo 6 de Romanos dice así. Yo voy a leer los incisos de cada verso y usted, pues, para avanzar. Dice así, el verso 1 del capítulo 6, no continuar en el pecado. 2, no vivir en pecado. 4, andar en novedad de vida. 6, no servir al pecado, o sea, no ser esclavo del pecado. 10 y 11, vivir para Dios. ¿Cuántos vivimos para Dios? 12, no permitir que el pecado reine, o sea, el rey en nuestra vida, que nos gobierne. 13, servir a Dios con nuestros miembros. ¿Cuáles son sus miembros? Su corazón, su lengua, sus labios, sus ojos, sus oídos, todo, hermano, todo su ser, sus pies. Ahora le dijo, ¿a quién le dijo? Ya no vas, o ya no vas a ir donde tú querías ir o donde ibas, sino a donde yo te diga que vas a ir. Los obreros, comenzamos por ahí, por los líderes y todos, hermanos. Desde que usted se llega a la iglesia, ya usted ya no es aquel hermano ni hermana, ¿cómo se llama? Libre. Ahora depende de Dios y del pastor. ¿Cuántos dicen amén? Muy pocos amén, ¿verdad? 14. No estar bajo el dominio del pecado. Ese es todo el problema, ¿no? Y los últimos versos 19 y 20, la santidad, que es la que estamos viendo en esta mañana. Si estos versículos hablan de la vida cristiana, de nuestra relación con el pecado y de cómo vencer al pecado, la pregunta que debemos hacernos, y hay muchos detalles, hermanos, para poder llevar una vida santa al Señor. Y una de las respuestas que encontramos o afirmaciones para esto está en el versículo 11. ¿Quién me lee el verso 11 de Romanos 6? Ahora sí, quien lo encuentre, ¿verdad? Así también vosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios con Cristo Jesús, Señor nuestro. Gracias. Así vosotros considerados, ¿qué dice? Muertos al pecado. Muertos. ¿Qué es un muerto? No siente, no ve, no escucha. No sabe nada. No oye, no siente, no huele. Entonces dice, consideraos muertos, ¿a qué dice? Al pecado. De esa manera nosotros vamos a empezar a ir teniendo santidad en nuestra vida, si nos consideramos muertos al pecado. Si usted se considera muerto al pecado, entonces el pecado usted no lo va a hueler, porque usted está muerto. Estamos hablando espiritualmente. Si usted está muerto al pecado, sus pies ya no van a caminar hacia aquellos caminos que antes caminaban. ¿Se acuerda usted? Yo me acuerdo. No quisiera hacerlo, hermanos, pero eso se cruza y está para mi vergüenza, ¿no? Como dice Pablo, ustedes se avergüenzan de esa vida que llevaban antes. Dijo en una ocasión, el que robaba, ya no robe más. Hay quien que un lapicero se roba, cualquier cosa. Robar es robar, hermano. Cuando salieron los CD, ¿verdad? Y cualquiera le prestaba un CD y se lo robaba, porque si no lo devolvía, se lo robaba. Bueno, esa primera que aparece en el verso 11 dice, consideraos muertos al pecado. Cuando usted y yo nos consideremos muertos al pecado, entonces nuestra vida santa va a empezar a florecer.
Y vamos a sentir el olor, pero no el olor que nos lleva hacia el pecado, sino el olor, hermanos, a la santidad, a levantarnos a orar en la madrugada, a la hora que usted quiera sacrificar algo de su vida para su santidad, de su vida secular. ¿Cuántos han orado en su trabajo alguna vez? Amén. Acuérdese que usted no puede orar, o sea, puede hacerlo solo de rodillas y con los ojos cerrados. No, la oración usted puede hacerla como sea. Amén. Yo les digo a mis hermanos aquí que yo oro a veces cuando voy para mi trabajo. Tengo 20, 25 minutos y yo voy hablando solo con el Señor. En los saltos la gente se me queda viendo porque no llevo nada aquí, pero yo voy hablando. Llego a mi trabajo y me siento bien, porque voy a enfrentar a mis compañeros. ¿No le ha pasado a usted que ayer dejó contenta a la persona y el siguiente día amanece y lo encuentra y usted le saluda y la persona no lo saluda? Porque tiene problemas, y los problemas los lleva a su trabajo. No sé cuántos de ustedes o de nosotros hacemos eso. Cuidado, hermanos. Los problemas quiero que los hayan dejado allá atrás, allá en la nieve, ahí que se congelen y que se vayan. Y aquí véngase y alabe al Señor. Nadie dejó frijoles en el fuego, ¿verdad? Eso es lo que decíamos allá cuando predicábamos en los pueblos. Muy bien, la segunda, hermanos. La primera, son tres que vamos a ver. La primera es consideraos muertos al pecado. La segunda, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, según Romanos 6:12. Está ahí, ¿verdad? ¿El hermano lo está poniendo? Romanos 6:12. No reine el pecado. ¿Qué es cuando alguien reina? Tiene poder sobre él. Gobierno. Tiene poder sobre usted, sobre la persona. Porque él es el rey, es el que lo domina y el que le dice para allá y para acá. ¿Cuántos hermanos todavía dicen no, es que yo soy así? A ver, perdón los abuelitos, ¿verdad? Yo ya soy abuelito. Los abuelitos, hermano, a veces vamos con esas mañas. Mañas o así son, ¿verdad? Costumbres. Siempre se van a hacer más. Costumbres. Y dice usted, pastor, no puede. Si no ha podido mi padre, mi madre, ¿quién es usted? Pero estamos viendo que sin santidad nadie verá al Señor. Y los pastores, los obreros, los predicadores nos encontramos con esa clase de cosas. Yo les digo en esta mañana, hermanos, paciencia y pongámonos en las manos del Señor. Amén. Porque solamente Él. La tercera, no presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, y eso está en Romanos 6:13. ¿Alguien lo lee, por favor? No pierda Romanos, porque por ahí vamos a jugar hoy, vamos a pasearnos en el tema hoy. Y tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. A Dios tenemos que presentarnos como vivos y nuestros miembros como instrumentos, hermanos, para la justicia de Dios. Entonces, tres partes que debemos de comprender: considerarnos primeramente muertos al pecado, luego no reine el pecado en nuestros cuerpos mortales, y como tercero, no presentemos nuestros miembros al pecado. Ya no. Y de esa manera vamos a tener una vida santa, vamos a tener que empezar y practicar esas ordenanzas dichas del apóstol Pablo, en este caso a los romanos, pero ahora a nosotros. Hay cosas, hermanos, que yo quiero mencionar en esta mañana. A veces nosotros queremos hacer algo sin saber. ¿A cuánto de ustedes o de nosotros nos ha pasado que queremos hacer algo sin saber lo que vamos a hacer? Les doy un ejemplo.
Cuando usted compra un equipo, ¿no?, de sonido o lo que sea, ¿verdad que trae un manual? Todo lo que usted compra aquí para armar trae un manual. Y por sencillo que sea, el manual tiene que decirle qué cosa usted tiene que hacer primero, y luego la segunda, la tercera, hasta terminarlo. Pero muchas veces nosotros miramos el manual y dicen, no, esto yo lo hago. Tiramos el manual y empezamos. Después nos sobran piezas o nos faltan piezas, porque no sabemos. Entonces, para hacer hay que saber. Y quiero explicar esto. En estos versículos el énfasis no está sobre hacer, sino saber. ¿Qué es lo que debemos de saber de lo que está hablando Pablo aquí en Romanos? Saber, grábese esa palabra, saber. Y usted lo puede ver en Romanos 6:3. ¿Alguien me lo lee? Romanos 6:3. 6:3. Sí. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? El 6, por favor. El 6. De ahí mismo. Sabiendo esto, Sabiendo. que por nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. El 9. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de él. 16. Sí, 16. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia? Bien, ahí, gracias hermano Alfonso. Ahí tenemos 4 versos donde le está explicando que usted debe de saber esto, y es lo que hemos visto. Ahora dice, para poder vencer al pecado debo saber. Oiga bien, si usted no sabe, no va a poder vencer. Tenemos que saber, tenemos que instruirnos, y ya instruidos vamos a poder vencer. A los ciegos, hermanos, nos vamos a ir a la abismo. No hay que... No es que yo necesite hacer algo, sino que yo necesito saber algo. Y estas son las partes que nosotros debemos saber, lo que mi hermano leyó. Saber, considerar y presentar. Vamos a ver con el primero. Con saber. El creyente tiene que saber los hechos, si son los que el hermano estaba leyendo. Estos hechos están centralizados en la muerte y resurrección de Cristo. Los hechos de la justificación. Por sus hechos, por mis hechos yo no voy a poder ser justificado. También se centralizaban en la misión y hechos del Evangelio, según Romanos 4:25. ¿Qué dice Romanos 4:25? El cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Más claro no se puede. O sea, usted ya va entrando, desde que entra a creer en Jesús, ya va entrando todo el paquete para bien suyo. Estos hechos se centran en lo que Cristo ya realizó por su muerte y resurrección. Es una obra completa, terminada, que Él ha hecho. Ahora nuestra responsabilidad, aquí va la responsabilidad como seguidores de Cristo, es saber cuáles son nuestros hechos con los que al pecado se refiere. Segundo, el creyente tiene que considerar o contar con esos hechos, considerar que son verdad. ¿Cuántos creemos en la muerte de Cristo? Amén. Pero así pleno. Amén. Que por la muerte de Jesús usted ha sido lavado de sus pecados. Amén. Y con su resurrección usted ha tenido nueva vida. Si yo creo esto, entonces lo demás solo tengo que irlo haciendo de acuerdo a lo que yo vaya aprendiendo en la Escritura. La fe es la clave
Yo digo que un cristiano sin fe No es cristiano. es como un, ojalá no respete el hambre, ¿no? Como un buen bistec encebollado con su tomatito y acompañado de un arroz blanco, unos pedazos de aguacate, de esos que huelen a crema. ¿Has visto esos aguacates así como cremositos? ¿Qué más le ponemos a ese plato? Nopales asados. Unos nopalitos. Mira que me gustan los nopales, son ricos. Frijoles volteados. Unos frijolitos volteados. Los guatemaltecos aquí hemos aprendido. Bueno, ya lo traemos, pero aquí también lo hemos practicado. Bueno, y ese plato, hermanos, que usted le ponen, qué rico, ¿no? Y huele, qué rico. Me dijo mi esposo una vez, si así como huele ahí, me dice, ¿será la comida? Entremos. Hermanos, si entramos al restaurante y nos sirven, y cuando probamos aquella comida insípida, ¿sabe qué es insípido? Sin sabor. Sin sabor. Así sería un cristiano sin fe, como un bistec sin sal. La sal es la que da el sazón. Dijo el Señor a los discípulos, ustedes van a ser la sal. Yo cuando llegué a la iglesia era visita como muchos, ¿verdad? Yo no sabía de qué hablaba eso. La sal, dices, si la sal para la gente es mala, ¿no? Dice, yo estoy salado, dice la gente. ¿Verdad? Cuando le va mal, ¿han oído eso? Y digo yo, pues yo quisiera tener más sal para darle gusto a esta gente. Entonces, yo no entendía eso. Lo que Pablo decía, ustedes, o Cristo dijo, ustedes son la sal. O sea, tienen que darle sabor a este mundo simple. El pecado lo ha simplado, lo ha arruinado. Entonces, hermanos, esa es la segunda, la fe. La fe debe de estar viva en el cristiano. La fe dice amén a los hechos de la palabra de Dios. Yo estoy muerto, ¿a qué, hermanos? Al pecado, y vivo para Dios. Me gozo en el hecho de compartir el verso 11. ¿Qué dice el verso 11? ¿Se acuerdan? Consideraos muertos al pecado. Porque si nosotros no nos consideramos muertos al pecado, entonces el pecadito siempre va a andar ahí. Y yo dije que arrastramos las cadenas. Me hubiera gustado, oigo unas cadenas que suenan por ahí, no es eso, ¿no? Tercero, el creyente en Cristo debe presentar o someter sus miembros a Dios como alguien que está vivo de entre los muertos. Le dijo Dios ¿a quién fue que le dijo? A Ezequiel, ¿no? Que fuera a profetizar sobre los huesos secos. Y esos huesos, le dice, van a cobrar vida. La piel se va a formar en sus huesos y va a empezar y se van a levantar de entre los muertos. Imagínese usted un montón de zombies levantándose, hermanos. Y salen. Así nos hemos levantado nosotros, pero por Cristo Jesús. Y si eso está en su vida, entonces, hermano, usted está en la santidad y vamos a poder ver a Dios. Porque entrar a Dios, o entrar con Dios, o entrar a habitar y a vivir con Dios, no es solamente, hermanos, por un programa que yo haga y con esto aquí. No, Dios tiene que escudriñar el que, hermanos. O sea, su interior, qué es lo que se mueve. Y de esa manera, entonces, vamos a poder. Entonces vamos a presentar nuestros miembros de nuestro cuerpo como vivo entre los muertos. Y eso lo dice el verso 13. ¿Alguien lo lee? Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado
como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Gracias, hermano. Es necesario, hermanos, observar los tiempos de los verbos en Romanos 6, del 1 al 14. No dice que somos como presente, no es que seremos como futuro o que deberíamos, indicando que es algo que debemos hacer nosotros, sino que hemos muerto al pecado. Morir al pecado, hermanos, es eso. Usted ya no va a sentir. ¿Será que ya no sentimos, hermanos? Yo pudiera hacer una lista de las cosas que practicábamos antes. ¿Qué pasa cuando se llega hoy? Si estamos medios vivos o medios muertos, el pecado, hermanos, va a ser mella en nosotros. Pero si estamos muertos al pecado, entonces usted y yo vamos a tener una vida diferente. Y su vecino, su hijo, su esposo, su compañero, su cónyuge, su jefe, en el trabajo. Fíjese que en el trabajo nosotros tenemos una gran responsabilidad. Recuerdo allá por el año 96, llegó una mercancía carísima a la compañía y ve que en las factorías la gente roba. Yo estaba en una de las segunda mesa, cerca de la oficina del supervisor, y tuvieron una reunión. Y dijeron, esta, y la gloria será para el Señor. Esta mercancía la va a empacar Mónica. Y me llevaron, pero cantidad y valía mucha plata, hermano, carísimo, hermano. Y eran cosas, hermanos, o sea, pues para mí eran sencillos, ¿no? Eran unas, ¿cómo se llaman? Bufandas, guantes y accesorios de esos, ¿no? Pero de seda, carísimos, de esos que se usan como de lujo, no para el frío, ¿no? Que fácilmente una cosa o 4 cosas dobladitas se van en un bolsillo, como este papel que yo cargo aquí. Y muchos se enojaron de mis compañeros porque no le dieron ese trabajo a ellos. ¿Cuál era el enojo? Piense usted. Y de acuerdo a la situación, las piezas venían completas y resulta que a mí me sobraron como 25. Me dijeron, aquí están los documentos de esto, las órdenes, y está completa, no te va a sobrar ni te va a faltar una. No sé si me estaban probando, puede ser, ¿no? Y me sobraron 20 y algo. Terminé, papá, la terminé en 2 días, trabajando desde las 7 hasta las 9, 10 de la noche, empacando. Bueno, cuando me sobraron como 20 y algo, digo yo, Señor, aquí está, me sobró esto, ¿te equivocaste en alguna orden? No, Señor, no me he equivocado, yo lo he hecho bien. Bueno, y justo, ninguna tienda reclamó. Y pues, bendito sea el Señor, me gané un prestigio. A los 5 años me regalaron un diploma de un buen trabajador, un lapicero con puntas de oro, que lo presté y se perdió. Pero no me interesa, ¿no? Hermanos, es necesario observar los tiempos, ¿verdad? Que no está hablando de como si fuera, que iba a ser, no, muertos al pecado. Y quiero terminar en esta mañana acerca de lo que estamos hablando, de vivir en santidad, la importancia de la santidad en un cristiano. Es muy importante. Así como nosotros nos interesamos por otras cosas, en la vida secular, ¿cómo nos preocupamos? Yo me preocupo por mis hijos, bueno, ya están grandes, ¿no? Pero
vamos a poner los hijos, ¿no? Que es el primero de los trabajos que uno tiene. Que no le falte nada, bueno, esa es la vida secular, pero en la vida espiritual también debe de haber ese interés de preocuparnos. Quiero leer esta parte, esto está basado en Romanos, si usted quiere me sigue. Romanos 6, vamos a leer del 1 al 14. Desde hoy leímos del 15 al 23, hoy voy a leer del verso 1 al verso 14. Dice, de repente diga diferente, no su versión. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Dios no lo permita, hermano. Porque los que hemos muerto tiempo pasado al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis o ignoráis este hecho, que todos los que hemos sido bautizados, sumergidos en el bautismo en Cristo Jesús, hemos sido bautizados ¿en qué? En su muerte. Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, inmersión, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos ¿en qué? En novedad de vida. Porque si fuimos plantados juntamente, o sea, en unión con él, en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Y de eso se trata, hermanos, llevar una vida santa. Si no, no nos vamos a levantar en la segunda, no, en la primera, ¿verdad? En la primera resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado tiempo pasado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, sea incapacitado, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Esta es la situación. Si morimos al pecado, entonces somos justificados. Si no morimos al pecado, entonces no podemos ser justificados. Perdón. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñoreará más de él. Ok, ahora quiero que entendamos esto. Cuando decimos muertos al pecado, es que ya el pecado ya no puede hacer mella en nosotros, ¿verdad? Verso 10. Porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine, no gobierne como rey, pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, pasiones y malos deseos. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino por el contrario, presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos ¿de qué, hermanos? De justicia, porque el pecado no se enseñoreará, no tendrá dominio de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Y quién es la gracia? Es Cristo Jesús. Pónganse de pie y que el Señor nos ayude a tener una vida santa cada día que Él nos regala. Pase.